día. Y bueno, vamos a arrancar con un tema. Dice, el título de la invitación decía, idólatra yo, sería actuado, ¿no? Y bueno, uno cuando habla de idolatría, ¿en qué piensa? Hablamos de idolatría y ahí nomás se nos vienen a la cabeza imágenes, estatuas, cultos paganos, se nos vienen santos, se nos vienen tótems, qué sé yo, se nos viene el amor, la admiración, la confianza que las personas ponen sobre alguna de estas cosas, ¿no? O sobre alguna de estas personas. Pero rara vez pensamos que nosotras podemos ser idólatras. ¿Cómo? Si somos cristianas, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si tenemos un ministerio, si nos congregamos en una iglesia, si cantamos al Señor, si servimos, somos buenas esposas, buenas madres, buenas hermanas, hijas de Dios. Entonces, nosotras idólatras, la verdad es que lo cierto es que Dios nos viene advirtiendo de esto desde el principio de los tiempos. Toda la Biblia nos habla en muchos pasajes, en muchos lugares, acerca de la idolatría. Es fácil pensar por ahí en épocas del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fácilmente se rendía a adorar a dioses paganos, se tentaba, se iba del camino, y el Señor lo hacía volver a través de los profetas, a través de mensajes de misericordia, el llamado al arrepentimiento, una y otra vez. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos advertencia, y ya más para los cristianos, para los creyentes. Somos el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos el Israel de Dios, y Él es un Dios celoso, y hemos sido creadas para adorarle, y Él quiere ser nuestro Dios. Y es un privilegio porque es el Dios todopoderoso, es el creador del cielo y de la tierra, es el que hace y deshace. Como decía este salmo, de un suspiro puede hacer desaparecer todo. Es el que creó las estrellas, conoce hasta la última, conoce nuestros nombres, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él quiere ser nuestro Dios. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces nos inclinamos, ¿ya?, y no nos damos cuenta hacia la idolatría. Les cuento qué dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, bueno, es hermoso porque él fue un testigo ocular del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra. Fue amado, fue el discípulo amado. Él presenció milagros del Señor Jesús, vio cómo el Señor Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre Celestial, cómo obedeció hasta la cruz, cómo sufrió, cómo murió, cómo resucitó. Y Juan todo el tiempo en su evangelio quiere mostrar esta divinidad de Jesucristo, tanto como su humanidad, pero en la primera carta que él escribió unos 85 años después, más o menos, de que vino el Señor Jesús, él ya le escribe a los creyentes, haciéndole o dándole consejos para su andar cristiano. Entonces, primera Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Yo se los voy a leer primero en la Reina Valera, pero después se los voy a leer en la versión NTV, porque fue muy interesante cómo una frase puede dar el significado de una palabra que está escrita en otra versión. Dice primera Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Recalca tanto que es el verdadero. ¿Por qué será esto? Porque hay falsos. Él es el verdadero. Estamos en Cristo, estamos en el verdadero, estamos en Dios. Jesucristo es Dios y Él es la vida eterna. Pero dice, guardaos de los ídolos. Y miren qué interesante cómo lo dice la versión NTV. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero.
Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ahí está explicada la palabra idolatría, los ídolos. Cuídense de los ídolos o cuídense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Hay algo en tu corazón, en mi corazón, que esté ocupando el lugar de Dios? Hay un escritor que respecto a este tema de la idolatría del corazón, describe el ídolo como cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente, nuestros afectos, más que Dios. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría es encontrar esperanza, es encontrar significado, felicidad en las cosas creadas y no en el Creador. Y muchas veces estas cosas que pueden capturar nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra mente, más que Dios, puede ser algo bueno, algo que Dios nos ha dado. Pero está ocupando un lugar en nuestra vida que es el que debería ocupar el Señor. ¿Y qué pueden ser esas cosas? Cosas lícitas. Mi trabajo en mi casa, mi trabajo fuera de mi casa, mi reputación, mis hijos, mi esposo, las posesiones, la comida, el dinero, los dones o cosas que el Señor no me dio a mí y se lo dio a otro, la belleza, un ministerio que yo tenga, el éxito, el ser aceptada, apreciada, un gobierno o algo en lo que yo ponga mi esperanza y si eso no funciona me frustro. ¿Cuántas podríamos hacer un listado mayor todavía de cosas que son lícitas, algunas son pecados y otras son buenas y son dadas por Dios, pero están ocupando un lugar que le corresponde a Dios? En Génesis 31, cuando Raquel estaba con su hermana Lea y la veía tener hijos y ella no podía, le hace un reclamo desesperado a Jacob y le dice, dame hijos porque me muero, si no, me muero. Y hay veces que hay cosas que nos provocan esa sensación, si no las tenemos. En sí mismas no serían malas. ¿Es malo desear tener un hijo? ¿Es malo desear tener un esposo? Claro que no. Pero si en eso se me va la vida, si en eso está mi esperanza, entonces sí es malo. Si tenemos cosas que no son malas, pero las deseamos más que a Dios. Si no las tenemos y sentimos que estamos tristes, que estamos con falta de contentamiento, y estamos dispuestas a pecar para obtenerlas, un buen trabajo, una reputación, un esposo, lo que sea, dispuestas a hacer cosas que incluso sean desobedecer a Dios o pecar. Si le dedicamos un tiempo a algo que no se lo estamos dedicando al Señor, a la lectura de la palabra, a la oración, bueno, ya cualquiera de esas cosas, por más buenas que sean, se han convertido en un ídolo. Yo les digo mi testimonio personal, hace de un tiempo esta parte que el Señor viene trabajando en mi corazón, pero hubo un quiebre en mi corazón y en mi vida, un quiebre una vez que estaba leyendo Lucas, me lo escribí en grande para... En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y fue como si Dios me hubiera tirado un balde de agua y me hubiera dicho, despertá. ¿Vos me amás a mí más que a tus hijos? ¿Me amás a mí más que a tu esposo, que a tu propia vida? Y entonces el Señor, bueno, me emociono, perdón, pero el Señor empezó a trabajar ahí, hasta que me quedé solamente con el amor del Señor. Fue hermoso, es hermoso decírselo, porque fue una sensación que sin haber transitado ciertas cosas, no las hubiera experimentado. Pero tuve que necesitar derribar esos ídolos para encontrar que el Señor era suficiente para mí, que era todo lo que tenía. Y eran mis ídolos cosas buenas que Él me había dado, cosas hermosas que Él me había dado.
pero estaban ocupando un lugar más importante que el Señor. Yo le dije, Señor, no te amo más que a ellos, perdóname. Y fue terrible, porque no se lo podía decir, no le podía decir al Señor, son tuyos, te los entrego, como un montón de gente escucho que lo hice tan fácilmente, y yo no podía. Bueno, después de un tiempo pude decirle al Señor, es tuyo, todo es tuyo, como cantamos recién. Pero ahora, bueno, no sé si estoy de nuevo en problema, porque me parece que de nuevo no lo puedo decir. Pero bueno, esto vieron que la santificación es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Así que bueno, perdón por las lágrimas. Éxodo 20, 1, 2 y 3 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros idolatramos algo, cuando ponemos algo que no es el Señor, delante de Él estamos poniendo un Dios ajeno, delante, como poner a cualquiera delante del general del ejército que vaya caminando. Es una infidelidad. Entonces Él con su propio dedo advirtió desde el principio de los tiempos a su pueblo de que no pusieran nada ajeno que no fuera Él delante de su presencia. Jeremías 17, 9 y 10 dicen, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El 17:10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Un famoso teólogo dice que el corazón humano es la máxima fábrica de ídolos. Y bueno, en Mateo 22:37, un fariseo que se encuentra con Jesús también le pregunta, a ver, ¿qué es esto de la vida eterna? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Siempre haciendo hincapié a quién debemos amar, quién debe estar en el primer lugar. Esto lo hemos escuchado de pequeñas y por ahí pensamos que como no tenemos un santo, un ídolo al que adorar, pensamos que no hay idolatría en nuestro corazón, pero hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. 1 Corintios, les invito a leerlo. En 1 Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo también les hace una advertencia, les hace mirar lecciones, dice el capítulo, lecciones de la idolatría de Israel. Miren lo que pasó con Israel, que esto nos quede de enseñanza. Versículo 6 dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. El versículo 11 dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y el versículo 14 dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Había idolatría, manifiesta ahí los ídolos del tiempo greco-romano, todo el paganismo que ocurría en esa época en la que Pablo escribe, pero también está esta idolatría que nace en el corazón. Entonces, necesitamos entender que la idolatría puede atrapar a un creyente, lo puede atrapar en un momento dado de nuestra vida. Podemos inclinarnos, tal vez sin darnos cuenta, tal vez no lo hemos pensado, y podemos estar inclinados a algo que adoramos más que a Dios. Pero sepamos que va a ser una lucha que vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Necesitamos buscar santificarnos permanentemente, necesitamos pedirle a Dios y a su Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, que traiga luz a nuestra mente y a nuestro corazón, a ver si hay algo que no nos damos cuenta que hay que derribar, sea algún altar, algún ídolo que tenemos que derribar. El proceso de santificación es un proceso progresivo y Dios no va a dejar de trabajar en nosotras. Lo ha prometido. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó toda buena obra la completará
en nosotras. Entonces esa es nuestra esperanza, porque si dependiera de nosotras, estamos fritas. Pero el Señor es todopoderoso, es el autor y es el consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Él quiere ser nuestro Dios, Él está a nuestro lado, su voluntad es perfecta. Ahora, yo quiero que nos hagamos algunas preguntas. Tal vez estas preguntas te las tengas que hacer ahora, pensar, reflexionar ahora, reflexionar durante la semana, pero que son buenas por ahí para buscar si hay algo que no nos estamos dando cuenta que es una idolatría. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Estamos dispuestas a pecar para obtener eso que deseamos, que no es Dios? ¿Cuál es la motivación para hacer las cosas que hacemos? ¿Las cosas que hacemos son según Dios, según la voluntad de Dios, o según lo que nosotras pensamos? ¿Quién o qué cosa es la prioridad en tu vida? ¿El Dios en el que creemos es el Dios de la Biblia o es un Dios que nos hemos inventado, que nos hemos acomodado para justificar nuestra forma de vivir, nuestro pecado? Tengo mucha necesidad de aparentar que todo está bien, de autosatisfacerme, de autocomplacerme, alimentando así el orgullo, el egoísmo. Si hay alguna de estas respuestas, de alguna de estas preguntas que haya respuesta en tu vida, bueno, necesitamos venir al Señor en arrepentimiento. Él nos espera. Me encanta un pasaje que está en el libro de Joel, que les invito a leerlo y a tenerlo para repasarlo, porque es una invitación. El profeta Joel le habla al pueblo de Judá, el Señor le habla a través del profeta al pueblo de Judá, en Joel 2, 12 y 13, y dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Desgarren su corazón, no su ropa. Y así, con esa actitud, tenemos que tomar estas palabras como invitación y reconocer que sin el Señor no podemos hacer nada, que no hay satisfacción duradera posible, que no hay plenitud verdadera en nada ni en nadie que no sea el Señor. Porque si ponemos nuestra esperanza en las cosas terrenales, en las que amamos, de la tierra, esas desaparecen y ¿qué nos queda? Nada, pero el Señor es eterno. Entonces necesitamos humillarnos, ser humildes como Jesús lo fue, siendo Dios, se humilló hasta la muerte, se sujetó al Padre Celestial. Bueno, tomando ese ejemplo, venir en humildad al Señor, reconocer si estamos errando, pedirle perdón, arrepentirnos y recordar la verdad del Evangelio. Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestra verdad, Él es nuestro verdadero, en Él hemos creído, en Él estamos, Él es nuestra satisfacción, Él es nuestra esperanza, Él es el único que nos puede sostener y nos puede llenar de gozo y de cosas sobrenaturales aún en los peores momentos de nuestra vida. Necesitamos deleitarnos, como dice el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, nos ponemos en orden. En primer lugar, el Señor en nuestro corazón. Y todo lo demás va ocupando en orden el lugar correspondiente. Eso que Él nos dio, que Él quiere que disfrutemos, que Él quiere que gocemos, que Él quiere que hagamos en el orden correcto, de acuerdo a su voluntad, porque si yo lo amo y lo tengo en primer lugar, le obedezco, y por amor a Él no voy a pecar para obtener otra cosa, no voy a pecar en mi relación familiar, no voy a pecar en mi relación matrimonial, no voy a pecar en un montón de cosas, porque lo tengo a Él, que Él está en ese primer lugar. Entonces me corro yo del trono de mi corazón, mi egoísmo, mis necesidades personales, mis autocomplacencias y todas mis esperanzas puestas en cosas terrenales, y lo pongo a Él
en el primer lugar. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Le pidamos a Él, si vemos que no sabemos cómo hacerlo, bueno, Él escudriña la mente y el corazón. Y Él puede traer a nuestra mente algo que está fallando, que tenemos que acomodar, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es nuestra meta, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que mantener en pie de guerra, porque nuestra vida acá es guerra, es una guerra espiritual. Va a terminar cuando terminen nuestros días acá, y ahí ya nos vamos a aliviar, van a haber cesado los trabajos, pero mientras tenemos que cuidarnos de no inclinarnos a poner en primer lugar y a amar más a cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo. El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Así que bueno, yo les dejo pensando estas preguntas, estos versículos que ustedes puedan en la semana orar, meditar, preguntarle al Señor, y espero que podamos juntas decir como Asaf, el levita, que dice en el Salmo 73:25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que esto sea una realidad en nuestra vida.